Comencemos desde el capítulo 5 de Esdras. En el versículo 1 al 2 comienza nuevamente la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo había cesado durante 14 años. Por eso el profeta Ageo y el profeta Zacarías están reprendiendo y exhortando a los pueblos de Judá. En el pasado había cesado la construcción del templo por la prohibición del rey Artajerjes y las obstrucciones de los enemigos. Ahora es retomado por la exhortación de los profetas y el mandato de Dios. En los versículos 3 al 5 hubo trabas de parte de los gobernadores, pero ayuda de Dios. Cuando comenzaron la reconstrucción del templo, Tadnai, gobernador del otro lado del río, y sus compañeros querían frustrar la construcción del templo. Pero estos opositores no eran los mismos del capítulo 4. Eran otros opositores. Porque en aquel momento solo se habían colocado los cimientos y luego cesó la obra durante 14 años. Los gobernadores del otro lado del río habían cambiado. Eran gobernadores puestos por el rey de Persia. Tenían grandes poderes. Pero Dios ayudó a los ancianos de Judá. Por lo tanto, los gobernadores no pudieron impedir la reconstrucción del templo. Ellos denunciaron todo al rey Darío. Y estaban esperando que llegue la carta del rey. Pero no pudieron resistirse mucho, porque los pueblos de Judá estaban construyendo con fe. Esta es la evidencia de contar con la compañía de Dios. Antiguamente los pueblos de Judá se habían apoyado en el rey Ciro. Por eso había cesado la construcción del templo. Ahora el pueblo de Judá estaba confiando solamente en Dios y su palabra. Ya que los pueblos de Judá estaban obrando con fe, los enemigos no pudieron impedir la obra. En el versículo 4 dice: ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Los pueblos de Judá contestaron que estaban construyendo porque Dios les había mandado construir, en el versículo 11. En los versículos 6 al 17 se relata sobre la denuncia de los gobernadores del otro lado del río y la fe de los constructores. En los versículos 6 al 17, los gobernadores del otro lado del río elevan la denuncia al rey Darío.
El presente texto es el contenido de la denuncia. En el versículo 8 dice: fuimos a la casa del gran Dios. Estos enemigos preguntaron a los ancianos de Judá qué clase de casa estaban construyendo. Entonces los ancianos de Judá respondieron: estamos construyendo la casa del gran Dios. Es lo que informaron los enemigos del rey. Esto evidencia que los pueblos de Judá estaban construyendo el templo confiando en el poder del gran Dios. Los pueblos de Judá levantaron grandes piedras para construir el templo. Ya los maderos están puestos en las paredes. Los judíos están trabajando sin cesar con diligencia. Pero los gobernantes del otro lado del río preguntaron a los de Judá bajo la orden de quién estaban construyendo el templo. Los gobernantes del otro lado del río preguntaron los nombres de los jefes de Judá. En el versículo 11 los judíos respondieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra. O sea, respondieron que el dueño y jefe del pueblo de Judá es Dios mismo. Los ancianos respondieron que estaban reconstruyendo lo que antiguamente estaba siendo construido. Los pueblos de Judá confiaban en Dios como el gobernador del cielo y la tierra. Estos pueblos creían también que Dios les hizo ir al cautiverio. También creían que Dios les hizo regresar del cautiverio. Además, los pueblos de Judá creían que Dios estaba endureciendo el corazón del rey y de los enemigos. Creían que Dios controlaba también el corazón de los enemigos. Los pueblos de Judá creían que Dios les haría construir bien el templo. Dios controla todo. Los pueblos son solo servidores que obedecen a Dios. Si los judíos hubiesen tenido esta fe desde el principio, la construcción del templo no se habría suspendido. Recién ahora estaban estableciéndose en la fe. Versículo 11 dice: reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. Antiguamente el rey Salomón había construido bien el templo, pero debido al pecado de los pueblos de Judá, Dios hizo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los oprimiera. También hizo que incendiara el templo. Ahora los pueblos de Judá tenían una fe que confiaba en la soberanía de Dios. Cuando los pueblos de Judá se arrepintieron y clamaron desde Babilonia, Dios inspiró el corazón de Ciro para hacer regresar a los judíos a su tierra. Versículo 14. Los utensilios del templo que estaban en el templo de Babilonia fueron devueltos. Ahora se les ordenó reconstruir el templo.
Los ancianos de Judá respondieron que reconstruirían el templo según el mandato de Dios. Pero en el versículo 13 dice el año primero de Ciro, rey de Babilonia. A pesar de que Ciro era rey de Persia, acá se lo llama rey de Babilonia. Es porque Ciro, rey de Persia, había conquistado a Babilonia, que llevó cautivo al pueblo de Judá. En el versículo 14 el gobernador Sesbazar es Zorobabel. Dice que Sesbazar entró a Jerusalén para ayudar la reconstrucción del templo. En el versículo 16 los cimientos del templo fueron puestos por Zorobabel. De este modo los enemigos informaron al rey Darío tal como les respondieron los hombres de Judá. Los enemigos denuncian solicitando que se investigue si en la antigüedad el rey Ciro había ordenado que los judíos subiesen a Jerusalén para reconstruir el templo. Querían averiguar si eso era cierto y querían saber la voluntad del rey con respecto a este tema. Ahora, en el capítulo 6, versículos 1 al 5, el rey Darío descubre la memoria del rey Ciro. Acá el rey Darío, recibiendo la denuncia de los gobernantes del otro lado del río, manda investigar. El rey Darío ordena que encuentren el decreto del rey Ciro en la casa de los archivos de Babilonia. Pero ellos no encontraron la orden del rey Ciro en Babilonia. Pero sí le encontraron en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media. El palacio de Acmeta era la casa de verano del rey Ciro. Esto es una providencia especial de Dios. Encontraron allí la orden que mandó el rey Ciro sobre la construcción del templo de Jerusalén. Antiguamente, cuando lo buscaba el rey Artajerjes, no se encontró la orden. En aquel momento solamente se encontraron registros negativos de Jerusalén. Por eso en aquel momento se había suspendido la reconstrucción del templo. Porque en aquel momento los pueblos de Judá pusieron mayor confianza en el rey Ciro que en Dios. Todo esto fue permitido por Dios. Pero en este momento los pueblos de Judá pusieron su confianza solamente en Dios. El pueblo de Judá estaba construyendo el templo en obediencia al mandato de Dios. En esta ocasión Dios hizo que descubrieran la orden del rey Ciro. Cuando los creyentes no se apoyan en Dios ni guardan la fe, Dios hace que se descubran solo cosas que desfavorezcan a los creyentes. Pero cuando los creyentes se apoyan solo en Dios y reconstruyen el templo obedeciendo a Dios, Dios hace que se descubran elementos buenos y favorables.
Como bien saben ustedes, ocurrió lo mismo en el caso de Roboam, hijo del rey Salomón. Roboam no hizo caso de las palabras de los ancianos. Roboam atendió las sugerencias equivocadas de los jóvenes. Roboam actuó siguiendo las palabras de los jóvenes. De ese modo, el reino de Roboam se dividió en dos. Si vemos en el versículo 3, la orden del rey Ciro para reconstruir el templo de Jerusalén era directa, específica y detallada. Regresen a los judíos traídos por Nabucodonosor. Devuelvan los utensilios del templo. Reconstruyan el templo de Jerusalén. Edifiquen firmemente las paredes. Su altura y anchura debían medir 60 codos. En el versículo 4, el gasto sea pagado por el tesoro del rey. La altura y anchura del templo debían ser de 60 codos. Generalmente los edificios tienen un largo mayor que la anchura. Por lo tanto, es probable que el largo del templo fuese de 120 codos. Se trata de una superficie mayor que el templo de Salomón. El templo de Salomón tenía un ancho de 20 codos. Acá el templo de Zorobabel tenía un ancho de 60 codos. El rey Ciro ordenó construir un templo así de enorme. Todos los gastos estarían a cargo del tesoro real. Sin embargo, cuando Zorobabel y los pueblos de Judá pusieron los cimientos, el tamaño era menor que el templo de Salomón. ¿Por qué los pueblos de Judá construyeron un templo tan pequeño? Es porque no usaron la riqueza del tesoro real de Persia. Quisieron edificarlo con las ofrendas que ellos dieron a Dios y querían construirlo con sus propios esfuerzos. Los versículos 6 al 13, el rey Darío emite una orden para ayudar en la edificación del templo. El rey Darío se propuso poner en práctica la orden del rey Ciro. Por eso, el rey Darío ordena a los gobernadores del otro lado del río. En el versículo 7, el rey Darío ordena a los gobernantes del otro lado del río que no interfieran en la construcción del templo de Jerusalén, sino que ayuden. Ordena que los gastos para la construcción del templo sean provistos de los impuestos. Ordena que con los tributos recaudados en las colonias del otro lado del río se construya el templo. Dios inspiró de este modo el corazón del rey Darío. Desde el versículo 9, el rey Darío ordena que provean a los sacerdotes según lo que soliciten, los becerros y demás animales para el holocausto. El rey Darío ordenó que ofrezcan sacrificios a Dios. También pide oración por el rey y por los príncipes.
El rey Darío estaba seguro que si oran por él, sería bendecido. Aunque el rey Darío era un pagano, conoció a Dios y lo sirvió. Probablemente este rey Darío había aprendido algo de los reyes anteriores. También debió haber conocido algo de Dios por la inspiración del Espíritu Santo. Este rey Darío no es el mismo rey Darío de la época de Daniel. El rey Darío de cuando Daniel estuvo en el foso de los leones es el rey de Media. El rey Darío de Media en la época de Daniel era suegro del rey Ciro, mientras que el rey Darío que aparece aquí es rey de Persia. En el versículo 11 el rey Darío emite otra orden. Se trata del castigo contra los que alteren la orden sobre la construcción del templo. Cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa. Cualquiera que altere este decreto sufrirá la pena de muerte, y su casa será convertida en muladar. Es un mandato muy severo. Dios castigará completamente a los que se opongan a la edificación del templo. ¿Por qué el rey Darío emitió un decreto tan fuerte? Porque sabía que si no apoyaba activamente en la construcción del templo, sufriría un gran mal. El rey Darío sabía que si colaboraba en la construcción del templo, sería bendecido él y sus príncipes. Tuvo un conocimiento recto y lo llevó a la práctica de manera concreta. Sucede lo mismo hoy en día. Los que colaboran con la edificación del templo espiritual serán bendecidos, pero los que se interpongan serán castigados. En el versículo 12 habla en caso de que en el futuro algún rey o pueblo llegue a alterar este decreto. Pronuncia su deseo de que Dios destruya a los que se atrevan a destruir el templo de Dios. Durante su propio reinado, el rey Darío tenía posibilidades de castigar a cualquiera que altere este decreto. Pero una vez muerto él, no podría castigar. Por eso habla de ese modo, confiando que Dios mismo se encargará de castigar. Dice: yo Darío he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. También nosotros debemos llevar a cabo la obra de Dios con prontitud. Si retrasamos la edificación del templo espiritual, nuestro tiempo y dinero son arrebatados por el diablo. En los versículos 13 al 15, como los pueblos de Judá se apoyaron solo en Dios y edificaron el templo, y el rey y los gobernadores del otro lado del río los ayudaron. Los gobernadores del otro lado del río actuaron rápidamente según el decreto del rey Darío. Los gobernadores del otro lado del río proveyeron dinero de los impuestos nacionales para la reconstrucción del templo. Los propios gobernadores del otro lado del río también ofrecieron muchas ofrendas para Dios. En el versículo 14, como estaban edificando el templo obedeciendo las palabras de Dios comunicadas por los profetas, recibieron ayuda del rey y también de los enemigos. Los pueblos de Judá edificaron el templo obedeciendo el mandato de Dios y el decreto del rey
de Persia. En el versículo 15, el templo fue terminado en el mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. El mes de Adar equivale al mes de diciembre del calendario judío. El tercer día del mes de Adar fue terminado el templo. La reconstrucción del templo se había suspendido por 14 años, pero al retomarse la edificación se terminó a los 4 años. El momento en que se suspendió la reconstrucción del templo, el templo estaba devastado. Debido a ello, todas las producciones quedaron dañadas. En ese tiempo, los pueblos no se saciaban por más que comían. Los pueblos estaban pasando sufrimientos y miserias. Pero cuando los pueblos comenzaron la reconstrucción del templo, todo llegó a prosperar. Ocurre lo mismo con los creyentes de la actualidad. Debemos subir al monte santo espiritual y construir el templo espiritual con la palabra de Dios. Entonces seremos bendecidos. Los versículos 16 al 18 realizan la dedicación del templo. Luego del regreso del cautiverio babilónico, la tribu de Judá llegó a ser la principal para la reconstrucción del templo. Y los israelitas de las demás tribus que deseaban también participaron. Los pueblos ofrecieron a Dios sacrificios y ofrendas para Dios. En el versículo 18, conforme a la ley de Moisés, levantaron sacerdotes de entre los levitas para ofrecer sacrificios. Comparado con los sacrificios ofrecidos en la época de Salomón, ahora era un número muy pequeño de sacrificios. Sin embargo, era lo que ofrecieron con mucha dedicación los pueblos pobres. Lo importante es que le ofrezcamos primero nuestro corazón a Dios. Es importante entregarle a Dios conforme a nuestras fuerzas. Es importante que le ofrezcamos nuestro propio cuerpo. En los versículos 19 al 22, los pueblos guardaron la Pascua. Es la primera Pascua que celebran luego de la construcción del templo. Esta Pascua conmemora la liberación del pueblo israelita de la opresión egipcia. En ese momento el pueblo de Judá también agradeció por haber sido liberado de Babilonia. El Cordero de la Pascua simboliza a Jesucristo. Los creyentes de hoy en día participan un poco más profundamente en la redención de Jesucristo. Nos enseña que nosotros debemos vivir más emocionados por la gracia del Señor. Versículo 20. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios. Los sacerdotes y levitas se habían purificado. Los sacerdotes se purificaban el cuerpo y ofrecían el cordero de la Pascua. Significa que nosotros los creyentes debemos tener el corazón purificado para participar un poco más profundamente de la gracia redentora del Señor. En el versículo 21, los descendientes de Israel que regresaron de Babilonia agradecen a Dios. En el versículo 22, los pueblos de Israel comen la Pascua con alegría. Durante 7 días guardaban la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 22, había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Aquí el rey de Asiria se refiere al rey persa Darío.
¿Por qué se lo llama a Darío rey de Asiria? Porque en ese momento el rey Darío gobernaba incluso las regiones de la antigua Asiria. Dios hizo que Darío gobernara muchos países. Además, Dios obró para que el rey Darío ayudara en la reconstrucción del templo. Todo esto es obra de Dios. Con esto terminamos la tercera clase de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.